Las groserías han existido desde que existe el lenguaje. Son palabras que todos conocemos, que muchos usamos y que, aunque no lo parezca, cumplen una función importante dentro de la sociedad. Pero, ¿qué es realmente una grosería? Una grosería es una palabra cargada de fuerza emocional. No nació para adornar el lenguaje, sino para expresar lo que a veces no podemos decir de forma correcta: enojo, sorpresa, dolor, miedo o hasta cariño. Sí, aunque suene extraño, las groserías también sirven para acercarnos a otros. En México, por ejemplo, hay palabras que entre amigos suenan ofensivas para un desconocido, pero cariñosas entre compadres. Las groserías existen porque el ser humano necesita liberar tensión. Antes de que aparecieran las redes sociales, los psicólogos y los libros de autoayuda, ya existían estas palabras explosivas que ayudaban a desahogar frustraciones. Son un pequeño escape emocional, una válvula que se abre cuando algo nos rebasa. Pero ¿de dónde vienen? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a ir palabra por palabra, a desenterrar la historia de las groserías más mexicanas que existen. Y te adelanto algo que nadie te contó en la escuela: la mayoría no nacieron como insultos. Muchas llegaron del latín, del árabe, del náhuatl, de las cocinas medievales y de los barrios más bravos de la Ciudad de México. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cuál de estas palabras tiene más de 1000 años de historia encima, y cómo una palabra que significaba algo completamente inocente terminó siendo una de las más fuertes del español mexicano. La palabra menso es tan mexicana que pareciera haber nacido en nuestros barrios, entre bromas de amigos o regaños de mamá. Pero su historia es mucho más antigua y curiosa de lo que pensamos. El origen de menso viene del latín, específicamente de la palabra mensus, que significa medido. En la antigüedad, decir que alguien estaba medido era una forma irónica de señalar que su capacidad mental era limitada, como si la inteligencia del individuo no alcanzara a llenar el vaso completo. Con el paso del tiempo, México adoptó el término y lo transformó en lo que es hoy. Una palabra que puede ser tierna entre amigos, regañona entre familiares o ofensiva si se usa con mala intención. Esa capacidad de adaptarse al tono y al contexto es lo que ha mantenido viva esta palabra durante siglos. Así que la próxima vez que alguien te diga "no seas menso", recuerda que está usando una palabra con más de 1000 años de historia encima, que empezó como un chiste lingüístico en latín. La palabra cabrón es una de las más antiguas y curiosas dentro del mundo de los insultos. Tan común en México hoy, tan cotidiana entre amigos o en momentos de enojo. Pero su historia se remonta a más de 1000 años atrás, cuando el latín todavía dominaba Europa. El origen está en la palabra latina capram, que significa cabra. Sí, literalmente una cabra. Pero ¿qué tiene que ver una cabra con una persona? En la Edad Media se creía que este animal tenía un carácter testarudo, difícil de controlar, y además se le asociaba con lo impuro y lo terrenal. Con el tiempo, en varias regiones de España comenzó a usarse como metáfora para describir a un hombre rebelde, difícil, desobediente o de carácter fuerte. Luego vino un significado todavía más específico. Durante siglos se usó para señalar a un hombre que engañaba a su pareja o que tenía una vida amorosa desordenada. Hoy detrás de esa palabra hay más de 1000 años de historia, cultura, moralidad, prejuicios, humor y una buena dosis del ingenio mexicano. Hay una palabra que escuchamos en las canchas, en los mercados y entre los mejores amigos. Una que puede sonar como un golpe o como un abrazo, dependiendo de quién la diga y cómo la diga. Y lo sorprendente es que tampoco nació siendo lo que es hoy. Su raíz viene del latín vulgar, de una palabra que simplemente significaba muchacho joven, alguien inexperto, alguien que todavía no entiende cómo funciona el mundo. Con el paso de los siglos durante la Edad Media, esa inocencia original desapareció por completo. En una época donde la moral religiosa era extremadamente estricta, la palabra comenzó a usarse para señalar a personas que los estándares sociales de entonces consideraban desviadas. Se transformó en una etiqueta, no lingüística, sino moral. El lenguaje popular la tomó, la amasó, y le dio una fuerza que su significado original nunca tuvo. Hoy es un ejemplo perfecto de cómo una palabra puede cruzar 1000 años de historia y llegar completamente transformada a nuestra boca. Pocas palabras en México tienen tanta fuerza, tantos usos y tantos significados como chingar. Es una palabra que puede expresar enojo, sorpresa, cansancio, frustración, admiración, incluso humor. Pero detrás de esa versatilidad hay una historia profunda, polémica y muy antigua. El origen exacto ha sido debatido durante décadas, pero la hipótesis más aceptada es también la menos conocida. No viene del español directo. Parece tener raíz en el náhuatl, en una palabra que hacía referencia a una parte íntima del cuerpo. Durante la colonia, los españoles deformaron ese sonido y lo mezclaron con expresiones del castellano hasta formar un verbo completamente nuevo.
una palabra viva, moldeada por el pueblo. En la revolución se usaba entre soldados, en los barrios como parte del lenguaje diario, entre amigos como chiste y en momentos de enojo como descarga emocional. México tomó esa palabra dura, la transformó y la convirtió en una herramienta lingüística con docenas de matices. Hoy chingar es tan mexicana como el mole o el mariachi. No nació como insulto, nació como una mezcla cultural, una fusión de lenguas, una respuesta a siglos de opresión, humor y supervivencia. Ahora hay una que pocos conocen pero que muchos han escuchado en boca de abuelos y personas mayores, gandaya. Esta no la vas a encontrar en el español de España ni en el de otros países. Es una creación del habla popular mexicana, nacida en los márgenes de la ciudad y luego adoptada por todo el país. Su origen se remonta al lenguaje carcelario y de barrio del siglo XX. Dentro de las prisiones y los barrios bravos de la Ciudad de México, gandaya se usaba para describir a alguien abusivo, ventajoso, alguien que tomaba lo que no era suyo o que se aprovechaba de los demás sin remordimiento. Era una palabra nacida para sobrevivir. Designaba al tipo de persona que se saltaba la fila, que tomaba la comida de otros, que se colgaba del esfuerzo ajeno. Muchos especialistas creen que su raíz viene del verbo gandear, una jerga urbana que significaba andar robando o merodeando buscando ventaja. Esa palabra pudo derivar del caló mexicano, una mezcla del lenguaje gitano con el español popular que siempre tuvo mucha influencia en los barrios. Al final todos conocemos a alguien así, y en México no hay palabra que lo describa mejor. La palabra tarugo es uno de esos insultos clásicos que suenan fuertes, pero tienen un toque casi cómico. No duele como otras palabras más pesadas, pero sí deja claro que alguien no la armó. Y su origen es tan literal que hasta provoca una sonrisa. En España, siglos atrás, un tarugo no era una persona, era un pedazo de madera duro, tosco, sin forma, inútil para trabajos finos. Era el típico bloque que se usaba para rellenar huecos, detener puertas o improvisar herramientas. Servía, sí, pero no destacaba por su elegancia ni su utilidad. Cuando el español llegó a América, la palabra hizo el viaje con él. Y en algún momento, alguien decidió que esa imagen del bloque de madera torpe e inservible describía perfectamente a cierto tipo de personas. La imagen fue tan efectiva que se quedó para siempre. En boca de una mamá, un maestro o un vecino, tarugo tiene ese sabor a regaño antiguo, a vida de barrio, a un México donde la gente corregía con palabras pintorescas. Hoy, aunque su uso ha disminuido, todavía provoca una sonrisa. Porque detrás de esa palabra hay siglos de historia y un recordatorio de que todos alguna vez hemos sido un poquito tarugos. La palabra sonso suena tan suave y tan cotidiana que casi parece un insulto inocente, uno de esos que usaban las abuelas para regañar sin herir. Pero su viaje hasta México es largo y curioso, viene nada menos que del italiano. En italiano existía el término soncio, que significaba tonto o bobalicón. Los emigrantes, marineros y comerciantes italianos que llegaron a España durante la Edad Media llevaron esa palabra en su equipaje lingüístico. Los españoles la adoptaron con gusto porque tenía un sonido divertido y fácil de pronunciar, y la transformaron poco a poco en sonso. En nuestro país se volvió un insulto ligero, de esos que se usan más para burlarse con cariño que para pelear. Un no sea sonso puede sonar hasta tierno en boca de una madre o de un abuelo. No es una grosería fuerte, sino una forma suave de decirle a alguien que acaba de hacer una tontería. Una palabra que viajó desde Italia, cruzó el Atlántico y terminó en la boca de las abuelas mexicanas. Así de lejos puede llegar el lenguaje. Y ahora llegamos a una de las más queridas, no manches. La frase no manches es uno de los mexicanismos más universales. La dicen niños, jóvenes, adultos, señoras, maestros, tías, vecinos, incluso gente que jamás usaría groserías. Es una expresión tan común que casi se siente como parte del aire de la vida cotidiana, pero su origen se remonta a una necesidad social muy particular, suavizar algo que originalmente era demasiado fuerte. Su historia comienza con una expresión del México urbano del siglo XX, una forma intensa de expresar incredulidad o molestia. Pero como esa frase podía sonar demasiado ruda, especialmente en casa, en la escuela o en ambientes más formales, nació una versión suave, casi juguetona. Manchar significa ensuciar, y en el habla popular empezó a utilizarse metafóricamente como pasarte, exagerar o hacer algo fuera de lugar. Hoy, no manches es parte del idioma afectivo de los mexicanos. Puede sonar graciosa, puede sonar tierna, puede sonar sorprendida, pero casi nunca agresiva. Es una forma de reaccionar que refleja el estilo mexicano de siempre. Evitar el conflicto directo, añadir humor y suavizar las emociones fuertes con una frase que se siente cercana y cotidiana. Y así llegamos al final de este recorrido.
Porque al final, todas estas palabras, groserías, expresiones fuertes o simples muletillas del día a día, no son solo sonidos que repetimos sin pensar. Son piezas vivas de nuestra historia, herencias que vienen del latín, del español medieval, de lenguas indígenas, de la vida en los barrios, de las prisiones, de los mercados y de las familias mexicanas que las transformaron una y otra vez. Cada insulto, cada frase, cada no manches cuenta un pedacito de quiénes somos, de nuestro humor, de nuestros enojos, de nuestra forma de enfrentar lo absurdo y también de desahogarnos. Son palabras que viajaron siglos, cruzaron océanos, cambiaron de significado y hoy viven en nuestra boca como si siempre hubieran sido nuestras. El lenguaje mexicano es creativo, pícaro, intenso y lleno de emoción. Y entender de dónde viene cada palabra es una forma de entendernos un poquito mejor a nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje al origen de nuestras expresiones. Si te gustó este recorrido, no olvides dejar tu like, comentar cuál palabra te sorprendió más y suscribirte para seguir explorando juntos las historias del lenguaje, la cultura y la vida en México.